El mundo de los narcóticos es un paisaje dominado por el poder, impulsado por una demanda insaciable de los consumidores, y envuelto en una espesa niebla de violencia y traición. Hoy nos adentramos precisamente en este entorno, poniendo de relieve una historia no reconocida por los profundos cambios que marcó el comienzo. Bienvenidos a esta narrativa que se adentra en los territorios inexplorados del mundo de los narcóticos, contando el día en que Joaquín El Chapo Guzmán superó a Pablo Escobar, hasta entonces percibido como el capo sin igual. Durante décadas, el mundo creyó que nadie podría superar a Pablo Escobar. El narco más temido, más rico. El que hizo temblar a un país entero. Pero hay una historia que casi nadie cuenta. El día en que Joaquín El Chapo Guzmán no solo lo igualó, sino que lo superó. Este es el relato oculto, la guerra de dos imperios. Y cómo el Chapo hizo lo impensable. En los años 80, Pablo Escobar era una leyenda viviente. Controlaba el 80% de la cocaína mundial. Tenía su propio zoológico, compraba políticos y se enfrentaba al Estado colombiano con bombas y asesinatos. Prefería una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Pero todo cambió con su caída en 1993, mientras Escobar caía. En México surgía un nuevo actor, Joaquín Guzmán lo era. Pequeño, astuto, callado. Pero ambicioso. Fundador del cártel de Sinaloa, El Chapo fue más discreto, más estratégico y mucho más paciente. El salto clave, El Chapo entendió algo que Escobar nunca dominó, el negocio silencioso. Mientras Escobar desafiaba al gobierno, El Chapo lo compraba. En 2009, Forbes incluyó a El Chapo en la lista de los más ricos del mundo. En ese momento, el cártel de Sinaloa ya estaba presente en más de 50 países. Sus rutas aéreas, marítimas y subterráneas eran más eficientes que las de Escobar. Se estima que el imperio del Chapo movía más de 3.000 millones al año. Mientras Escobar generó unos 30.000 millones de dólares en toda su vida, entera. Y ese fue el día simbólico en que lo superó. No por violencia, sino por logística, influencia y permanencia. Era el año 2011, plagado de corrientes subyacentes ansiosas como el de Estados Unidos. La DEA, Drug Enforcement Administration, se vio obligada a hacer una admisión impensable: el Chapo se había elevado por encima de Escobar en el pedestal del poder. Este anuncio actuó como un indicador silencioso, marcando la comprensión de que se estaba produciendo un cambio de paradigma drástico. Un escaño que se creía ocupado por un señor del mundo de los narcóticos, Pablo Escobar, ahora estaba siendo disputado por un Guzmán más astuto y diversificado. El enfoque principal de Escobar residía en la exportación de cocaína, lo que contribuyó a una adicción generalizada, y a una agitación social y económica catastrófica en los Estados Unidos. En marcado contraste, Guzmán operaba una cartera diversificada de drogas que incluía marihuana, heroína y metanfetaminas, acumulando ganancias considerables. Estas ramas de operación no solo extendieron su alcance a los rincones más lejanos de Estados Unidos, sino que también permearon las vías clandestinas de Asia y Europa. La resiliencia y la adaptabilidad siempre han sido las consignas en el mundo de los narcóticos, comparando a sus operadores con camaleones. Tanto Escobar como El Chapo tuvieron una génesis similar. Sus humildes comienzos narraron historias de privaciones que dieron origen a su incansable ambición. Sin embargo, fue la capacidad única de Guzmán para maniobrar este dinamismo lo que le permitió superar a su predecesor. En un mundo de dinámicas que cambian rápidamente, la agilidad y presteza de Guzmán demostraron su fortaleza. El quid del ascenso de Guzmán fue su modelo de negocio, que contrastaba marcadamente con el de Escobar. En lugar de buscar el dominio exclusivo o la intervención política directa, El Chapo ejemplificó la astuta perspicacia del criminal de la nueva era. Forjó alianzas estratégicas con políticos y figuras del derecho, fortaleciendo su imperio con fosos infalibles de legitimidad mientras evadía la confrontación directa con el puño de hierro de las potencias. Era una partida silenciosa de ajedrez que se jugaba en el tablero de la realidad. Un juego que dominó profundamente. Este cuento serpenteante presenta un contraste atractivo: un señor de las tinieblas esculpido por la inteligencia, la fuerza de voluntad y un toque de crueldad. Tanto Escobar como El Chapo progresaron desde orígenes humildes hasta tener control absoluto sobre la industria de los narcóticos. Sin embargo, hay aspectos cruciales que sustentan la superioridad de Guzmán. Hay una supremacía diversa que encarnaba Guzmán, muy lejos del enfoque singular que adoptó Escobar. La adicción relacionada con sustancias es la forma más íntima de esclavitud, convirtiendo a las masas en peticionarios obedientes bajo la mirada de las gorgonas de los capos de la droga. Mientras Escobar prolongó su reinado creando un mercado de consumo inquebrantablemente dependiente, El Chapo con su diversa cartera mantuvo un control férreo, independientemente de las fluctuaciones en la demanda que sufrieron sus predecesores, empujando las drogas desde sus zonas de producción a manos de los adictos. La guerra contra las drogas se ha prolongado durante mucho tiempo, y nos cuenta la historia de batallas perdidas y ganadas y, en algunos casos, decididamente no libradas. Y, sin embargo, no puede haber ninguna duda sobre el cambio narrativo tectónico que significa esta historia del ascenso del Chapo. De hecho, es un código que ha sido pasado por alto durante mucho tiempo.
El relato habla de una evolución en las operaciones del imperio de la droga, haciéndose eco del cambio de la grandilocuencia de los años 80 a las garantías silenciosas del nuevo milenio. Escobar fue el narco más visible y el más perseguido. Murió abatido por la policía. El Chapo, en cambio, fue invisible por más de 2 décadas, escapó 2 veces de prisión, y llegó a operar dentro del sistema. Escobar creó terror. El Chapo creó estructura. El secreto del éxito perenne de Guzmán residía en su sigilosa incursión destinada a aferrarse a múltiples vías de distribución que explotaba al máximo potencial, superponiendo su modelo de negocio con un estrato de resiliencia y diversificación. Entre sus numerosos golpes estuvo la infiltración y adulteración del sindicato del cannabis, que dominaba los canales ilegales de exportación y distribución de cannabis. El día que el Chapo superó a Pablo Escobar fue el día en que las fichas de dominó comenzaron a caer inesperadamente, como si el terreno osificado del mundo de los narcóticos hubiera sido repentinamente despertado, y puesto en un movimiento hasta entonces no percibido. A medida que el imperio de Guzmán crecía, los contornos y la narrativa del mundo de los narcóticos fueron testigos de cambios sutiles. El capítulo que narra este ascenso también reitera una verdad profunda: la ausencia de caos no es paz sino una infestación latente. Mientras la luz del éxito del Chapo nos ciega, proyectando una sombra sobre el legado de Escobar, el mundo espera la señal que apague esta luz y traiga una apariencia de paz, el fin de un reinado que continúa sin pausa. La narrativa de Escobar estaba arraigada en una confrontación flagrante y una aceptación social inicial. Por otro lado, el Chapo era un exponente de la sutileza, y controlaba la esencia del silencio en funcionamiento, una ironía que no pasó desapercibida para quienes estaban al tanto de esta danza a menudo macabra impresa en el lienzo de la conciencia dominante. La disparidad en la percepción y el funcionamiento marcó un punto de inflexión crucial que delineó sus caminos individuales hacia el dominio. El estruendoso ascenso y posterior caída de Pablo Escobar había, hasta su trascendental enfrentamiento, ensombrecido a todos los que se atrevían a soñar con ascender a las cimas del poder en el ámbito del narcotráfico, estableciendo indirectamente una limitación tácita a sus aspiraciones. A pesar de estar enredadas en redes de contradicciones, las vidas de estos dos hombres, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, se erigen como crudas realidades de nuestro incesante tango con oscuridad y luz, lo correcto y lo incorrecto. Ambos dominaban inmensos territorios de influencia, dando forma al discurso y entregando a nuestra realidad compartida una bofetada rotunda que todavía resuena en nuestra conciencia colectiva. Si bien a menudo se ve que las escalas de la justicia cambian tectónicamente o son reticentes y obstinadas, la historia del dominio intercambiable de estos dos señores del crimen proporciona un ángulo fascinante, y relevante para el corolario entre un poder incalculable y una aparente inatacabilidad. Es un testimonio del hecho de que en el mundo del tráfico de estupefacientes los cambios de poder son prolíficos, y a menudo pueden permanecer ocultos a la vista del público. Nuestro enfoque llega a su fin con esta narrativa introspectiva, donde las vidas y el modus operandi de Pablo Escobar y el Chapo Guzmán esbozan una historia de evolución en perpetración. Este cuento sirve como un recordatorio perenne de las pendientes resbaladizas que pisamos en nuestra búsqueda de control y dominio, una historia de deseo humano implacable que se transforma en consecuencias sociales catastróficas. Los capos de la droga, en su precipitada inmersión en el juego de poder, habían orquestado un reordenamiento sociopolítico. Los sinuosos caminos de su ascenso y eventual caída proporcionan una vista aérea del anhelo innato de dominio de la sociedad humana, inmutablemente vinculado al modelo clásico de los alces luchando por pareja. Las sombras de su legado continúan ejerciendo una influencia desproporcionada sobre los contornos del mundo de los narcóticos. La enorme extensión de poder de Escobar, y la constante cadencia del régimen del Chapo consolidaron la noción de que había superado al primero en reverencia teñida de inquietud. La saga en desarrollo del Chapo destronando al indomable Escobar contiene innumerables pistas sobre el tenebroso mundo del narcotráfico. Nos obliga a cuestionar nuestra responsabilidad colectiva por cada onza de narcóticos que permea nuestras sociedades, y a volver a trazar el enrevesado gráfico de nuestra respuesta a esta crisis, incluso mientras las permutaciones y combinaciones de poder se despliegan a una velocidad vertiginosa en el reino de los señores de los narcóticos. El tablero de ajedrez del narcotráfico es testigo de cambios dinámicos en los jugadores y el poder. Cada movimiento se calcula cuidadosamente, lo que da una idea de la compleja interacción entre estrategia, poder y consecuencias. Cuando el Chapo superó a Pablo Escobar, la percepción pública del narcotráfico se alteró para siempre, revelando la intrincada danza de luces y sombras proyectada por estos reyes de la clandestinidad. En esta emocionante narrativa de épocas enfrentadas, Guzmán emerge como la encarnación del futuro del narcotráfico, un futuro pluralista y omnipresentemente poderoso. El imperio de las drogas, con todos sus canales sinuosos y estructuras formidables, encontró a su verdadero conocedor y maestro, el inimitable El Chapo. Hoy, ambos están muertos o encerrados. Pero en términos de poder, alcance y legado, el Chapo rediseñó el crimen organizado. No buscó ser ídolo. Buscó ser eterno. Reflexión final: no se trata de quién fue más violento, sino de quién cambió las reglas del juego. En los pasillos del poder y en los centros neurálgicos del narcoimperio, los mundos de Pablo Escobar y Joaquín Guzmán todavía son objeto de admiración y temor a partes iguales.
A medida que sus narrativas continúan entrelazándose y desarrollándose en nuevas direcciones, uno no puede evitar reflejar las facetas siempre cambiantes del poder, y las múltiples formas en que se manifiesta. El poder es una musa maligna que inspira a los hombres a buscar el dominio sobre las sociedades, a forjar legados que luego se transforman en ficción y luego en folclore. Pero en el corazón de toda voluntad tórrida existe el silencioso susurro de la duda, un miedo que corresponde a los zarcillos imprevistos del destino. A medida que un rey asciende, otro se tambalea y el ritmo de la vida continúa, dando forma a la historia que está por venir. El ámbito del narcotráfico, escenario en el que se desarrollaron estos sórdidos cuentos, es mucho más que la suma de sus partes criminales. Es un barómetro de la sociedad, que refleja sus necesidades, deseos y defectos. Como muestra el cuento, sus ritmos pueden cambiar, los actores pueden cambiar y el escenario puede transformarse. Pero la narrativa sigue siendo muy similar, el lado oscuro de la sociedad queda al descubierto, es complejo y está plagado de peligros. A medida que nuestro viaje llega a su fin, es hora de hacer una introspección sobre la potencia de la narrativa que se desarrolló ante nuestros ojos. La historia de El Chapo Guzmán superando en inteligencia y maniobrabilidad a una leyenda venerada como Pablo Escobar es una lente cruda para ver nuestra complicidad en el ascenso y reinado de seres tan nefastos, proveedores de un sueño envuelto en la muerte. En el gran tapiz de la existencia, cada individuo, ya sea percibido como un eje o un mero hilo, tiene un papel que desempeñar, cada acto genera reacciones. A medida que la balanza se inclina hacia la tradición del Chapo, nos vendría bien recordar que a menudo son los tranquilos los que ejercen la mayor influencia en el juego de la prominencia y la potencia. Cuando el amanecer amanece una vez más en el mundo, marcando un nuevo día en los anales de la historia del narco, las sombras crípticas de ambos narcos, entrelazadas pero divergentes, bailan sobre los muros de la sociedad, recordándonos silenciosamente que cada imperio debe enfrentar su puesta de sol final. Hay mucho que el mundo puede discernir de estos cuentos, un testimonio de la ambición humana inquebrantable, la búsqueda incesante del poder, los puntos ciegos de la apatía social, la rigidez de las fuerzas del orden y la miopía de los responsables políticos. Si el narcotráfico es un estadio, entonces todavía hay muchos jugadores practicando en sus rincones poco iluminados, esperando su momento bajo el sol. Mientras las cortinas se preparan para caer, otro capítulo en la larga historia de la saga de los narcóticos se acerca a su final. Sin embargo, las notas a pie de página de esta historia desgastada y tumultuosa continúan descontrolándose en el mundo que habitamos, un recordatorio instructivo del ciclo repetido de poder, evaluación y reparación. La historia del ascenso y reinado de Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, iluminada en los oscuros callejones de los paradigmas narcóticos, hizo que la realidad fuera cataclísmicamente potente. Si el poder corrompe, entonces el poder absoluto se corroe absolutamente. Pero el eco de su tumultuosa narrativa confiere una serenidad convincente al hecho: los imperios surgen y caen, los reyes ascienden y retroceden, el carrusel del mundo sigue girando. Pocas personas conocen esta historia completa. Si te sorprendió lo que acabas de ver, dale like, suscríbete y comparte. Déjame un comentario: ¿crees que el Chapo superó a Escobar? ¿O que solo fue su sombra? Nos vemos en los siguientes videos.